Gracias a todos los que se sumaron, que mucha gente sumada de distintos lugares, así que buenos días y buenas tardes en simultáneo. Eh, y para poder contextualizar de lo que vamos a hablar, ¿no? Podríamos hablar, esto puede aplicar para otros proyectos de oil and gas, otros proyectos de inversión, digamos, con características similares, específicamente todos los que llegaron aquí seguramente convocados por el desarrollo de proyectos en Vaca Muerta, ¿sí? Y lo que estamos viendo acá es una visualización de la evolución de las inversiones año por año en la cuenca neuquina. Eh, el gráfico habla por sí solo, digamos, ¿no? Después de algunos inicios con altas inversiones, ¿no? Pero con altas y bajas en la evolución, desde el 2021 hay 5 años de crecimiento exponencial y si miráramos el proyectado, digamos, es una curva que busca seguir creciendo, digamos, con lo cual se están tomando muchísimas decisiones, hay mucho valor en juego en estas decisiones. Entendemos que hay grandes oportunidades. Por suerte venimos acompañando desde nuestro lugar algunas de esas decisiones. Y me gustaría, Fausto, aprovechando toda la experiencia que tenés en el sector, que trabajaste en múltiples regiones, en diversos tipos de desarrollos, con distintos contextos, preguntarte qué ves en particular de este momento de Vaca Muerta como oportunidad y también como desafíos. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Un placer para mí compartir mi experiencia, pero también mi visión sobre lo que es la industria hoy, específicamente en Vaca Muerta, ¿no? Lo que vemos en Vaca Muerta hoy es un grado de madurez en el derrisqueo de una roca madre que hace 10, 15 años por ahí era muy desconocida y hoy ya hay un nivel de conocimiento genérico, intrínseco, que nos permite tomar decisiones con mucho menos incertidumbre. Y eso hace que cada vez haya más proyectos que se aprueben, que lleguen a FID y que se ejecuten. Eh, pero bueno, como en cualquier proceso, la sobresimplificación a veces hace cometer errores muy grandes, ¿no? A pesar de ser una roca madre muy extensa, sigue siendo muy heterogénea, eh, no se comporta siempre igual en todos lados, entonces en la toma de decisiones hay que tener muy en cuenta los niveles de incertidumbre y después entran otras incertidumbres dependiendo del tipo de hidrocarburo. Las decisiones en el petróleo y en el gas son completamente diferentes. Con las últimas noticias del proyecto de CESA, ya hay un FID bien marcado que va a definir el rumbo a seguir y un horizonte mucho más claro en cuanto a comercialización y a tratamiento del gas, pero bueno, todavía sigue toda la incertidumbre del desarrollo, ¿no? Ujú, ujú. Buenísimo, gracias Fausto por esta primera mirada del contexto. Decíamos, el contexto de Vaca Muerta tiene, digamos, una mejora continua en el aprendizaje de la roca madre y del desarrollo, reducción estructural de costos. Hay, digamos, probablemente una agenda hoy pro y favorable al desarrollo, digamos, del no convencional y de la exportación y de desarrollos e incentivos de desarrollo de inversiones a largo plazo. Pero así todo, siguen habiendo en el contexto de Vaca Muerta incertidumbres políticas, estando en esta región y en este país, inestabilidades regulatorias, contenciones sindicales, incertidumbres técnicas que siguen y seguirán existiendo, desde, ¿no?, la variabilidad de la roca, interferencias entre pozos, efectos Parenchay, etcétera, y otros, ¿no? El costo de los pozos y de las facilities también con mucha variabilidad, incertidumbres comerciales también, ¿sí? Con capacidades limitadas de exportación, alta sensibilidad al Brent, regímenes fiscales que se tiene cierta confianza, pero también con cierta desconfianza de que pueden llegar a cambiar. También hay incertidumbres económicas, el costo del capital es muy volátil, digamos, muchas veces muy alto y con ventanas de oportunidad, digamos, en general muy alto para la región, inflación y tipo de cambio impredecibles, etcétera, que hacen que lo que nosotros vemos es que en este contexto el éxito de los proyectos no esté asegurado si tomamos malas decisiones, ¿sí? Y si lo llevo a un contexto aún más grande, ya hace mucho tiempo el contexto de oil and gas dejó de ser
aquel negocio que aún tomando malas decisiones era el segundo mejor negocio del planeta, digamos, ¿no? Y todos sabemos que estaba más exigido y que las proyecciones tampoco en términos de commodity, digamos, son tan optimistas. ¿Sí? Entonces, en este contexto es que nos vamos a meter ahora de lleno a ver qué ocurre con las inversiones y con las decisiones de los desarrollos de oil and gas no convencional. Obviamente las inversiones son altas, tienen gran incertidumbre, y lo que estamos graficando acá en un típico proceso, digamos, ¿no? Que el famoso y conocido FEL 1, FEL 2, FEL 3 y después sus etapas de ejecución-operación, como un gran proyecto se puede dividir en dos grandes etapas, en la etapa donde va identificando valor, donde uno va tomando muchas de las definiciones que hacen al desarrollo y al fulfill development de un área, y puede ir tomando, digamos, distintos caminos, ¿no? Con definiciones y tipos de decisiones que van empujando a lograr mayor valor o que definiciones pobres, ¿sí? Ahora vamos a hacer un doble clic ahí. La experiencia y muchas estadísticas nos dicen que muchos de estos proyectos fallan en sus promesas, ¿sí? Que el 45% de estos proyectos superan los costos máximos que habían estimado, que el 80% de los proyectos tienen plazos de ejecución mayores al caso base que se había prometido. El retraso de la producción, sobre todo en etapas tempranas, digamos, es entre 20 y 50% respecto de la producción que se prometía. Y lo que nosotros siempre decimos acompañando procesos de decisión, el valor que no se ve, que es el upside, que ese no nos cuentan las costillas, como decimos aquí, que muchas veces tampoco se captura, pero nunca se vio como una estrategia o como una captura de upside, ¿sí? Del potencial de valor que puede tener un proyecto. En este contexto, ¿sí? Por supuesto, también, digamos, podemos hacer cosas para impulsar en esas definiciones, tener mejor rentabilidad, mejor relación entre el BAN y el CAPEX que se invierte, menor exposición al riesgo, mayor rendimiento del capital, eficiencia en la ejecución y mejor predictibilidad. Si logramos entender cómo capturar el valor en juego que está dependiendo de la calidad de nuestras decisiones. ¿Sí? Entonces, por supuesto, todo proyecto va a tener cierta parte del valor en juego en la ejecución y cierta parte del valor, que es muy grande en juego, en las etapas de decisión y en las definiciones que toma. Y si uno pudiera entender qué es lo que hace que una inversión logre capturar ese mejor valor, y seguramente, digamos, podríamos enfocar los esfuerzos en esos elementos. Y lo que vamos a introducir acá como diálogo de algunos de los ejemplos que queremos traer como algunas de las prácticas que vemos, algunas vamos a hablar de prácticas que vemos acompañando procesos de desarrollo no convencional malas y prácticas buenas en decisión alrededor de un modelo que fue desarrollado en la Universidad de Stanford, que se llama el Decision Quality, que tiene 6 eslabones, ¿sí? Que son los que generan la buena o mala calidad de esas decisiones. El primer eslabón, que es el que habla de definir la oportunidad o el framing, el encuadre de la decisión de manera clara, ¿sí? Entender cuáles son los drivers de valor, por qué se está tomando esta decisión, cuál es la dirección estratégica que se busca con esa decisión y los elementos claves a tener en cuenta. Desarrollar alternativas que sean creativas y que sean accionables. Analizar la incertidumbre que tienen los proyectos. Contar con información valiosa y confiable para analizar esa incertidumbre. Lograr un razonamiento en el proceso que no esté sesgado. Y también durante ese proceso lograr buen compromiso para la ejecución. Por supuesto, esa parte de ejecución que veíamos en el gráfico anterior, vamos a ver que está muy influenciada por algunas cuestiones que ocurren o no ocurren en las conversaciones previas en los procesos de definición entre los distintos stakeholders, decisores, recomendadores, inputs de distintas disciplinas, y ahora hablaremos un poco de eso. Y en este modelo, en estos 6 eslabones, lo que nosotros vemos es que hay comportamientos o prácticas, digamos, que elevan la calidad y comportamientos o prácticas que disminuyen la calidad y por ende el valor de esas decisiones. ¿Sí? En el primer eslabón podemos tener identificados y muy clarificados los objetivos y los trade-offs en estos objetivos. ¿Sí? Entonces, para hablar de trade-offs, digamos, poder entender si un proyecto está diseñado en un contexto y en un tiempo, digamos,
para optimizar rentabilidad, pero también teniendo en cuenta alguna restricción de CAPEX específica. Si lo que tiramos de muchas de las definiciones es sostener actividad y como dicen muchas veces algunos amigos del sector, darles de comer a los RICs, ¿sí? Aún tomando decisiones antieconómicas. O sostener cierta curva de producción. Bueno, muchas de estas conversaciones tienen que ver con el encuadre de los distintos drivers de valor, digamos, las reservas también se mezclan en la conversación, y qué tan claro está eso cuando tomamos la decisión, donde muchas veces no se ponderan claramente y no se entienden los trade-offs. En el segundo eslabón hay repetidas ocasiones donde se avanza con una única alternativa que se elabora en base a un escenario más probable, ¿no? Tomando en cuenta todas las proyecciones e incertidumbres, evaluamos cuál es la alternativa que nos haría capturar mayor valor de manera rápida en ese escenario más probable, ¿sí? Sin considerar distintas alternativas y el planteando distintas estrategias e incluso capturas de información que nos den agilidad para movernos mientras vamos ejecutando y operando entre esas estrategias. La incertidumbre analizada, en muchísimas ocasiones vemos una mirada muy determinística sin identificar, dimensionar ni prepararse frente a las incertidumbres. En información, muchos inputs claves de información a veces no son completos y o no son confiables, ¿sí? Hay conversaciones, hay poca trazabilidad a veces e informalidad en los procesos de decisión que hace que se tomen decisiones con conversaciones e inputs que se toman de algunas bases y herramientas que no son confiables como para estimar las decisiones. Sesgos, hay múltiples presentes sesgos, ¿sí? Desde sobreconfianza a la hora de estimar los rangos de incertidumbre y poder predecir, digamos, una curva posotipo, un costo de una máquina, un costo de una completación, etcétera. El optimismo, ¿sí? En general, mucha tendencia a optimismo en tiempos, en los cronogramas de perforación y de desarrollo. Y muchas veces el sesgo tiene que dar, lo estamos analizando y el proyecto nos tiene que dar bien, ¿no? Y lo que nosotros decimos de esta película, como tiene mucha incertidumbre y es a futuro, si queremos que dé, la vamos a hacer dar, pero con mucho peligro. Y por último, en compromiso para la acción, muchas acciones desintegradas, ¿no? Tomar decisiones en un proyecto que es multidisciplina y de manera y que tienen interdependencias, pero tomando cada área una decisión como para su aspecto dentro de esa decisión, pero sin mirar el global y sin conversar para hacerlo integradamente. Me gustaría, Fausto, si querés comentarnos, si antes de entrar en algunos, que vamos a dar algunos ejemplos, si vos ves algunos de estos errores en las decisiones en los proyectos reales y cómo juegan. Sí, creo que la mejor forma de explicar esto es con un ejemplo práctico, ¿no? Ujú, Eh, Me tocó una experiencia muy buena que ilustra muy bien varios de estos aspectos, que era hacer un look back, una revisión general de 4 operadores en Eagleford que nos habían contratado para que justamente le digamos dónde se habían equivocado. Y eran 4 compañías diferentes que tenían anclaje contiguo, y todo ya estaba desarrollado, ¿sí? Ya habían perforado todos los pozos, ya estaban en producción y lo que querían es una visión de una tercera parte, no sesgada, que le diga dónde podía mejorar o dónde se habían equivocado o qué se podía aprender de este proceso. Y lo interesante es que cada una de las empresas tenía un sesgo diferente, tenía objetivos diferentes y el liderazgo estaba representado por una persona eh, con una disciplina predominante, si querés. Entonces, uno de los operadores, el que más dominaba, el que tomaba las decisiones, era el que manejaba los equipos de perforación. Y vos más o menos lo mencionaste, pero su foco era tratar de darle de comer a los equipos de perforación. ujú, Otro operador, el foco era más financiero y como había conseguido plata a una tasa de interés muy baja, él quería invertirlo lo más rápido posible. ujú, El tercero era un poco más científico, era, si querés, la gente de reservorio, la gente que estaba más en la evaluación de los proyectos desde el punto de vista de subsuelo, tenía un poquito más de, de- de poder. Y el cuarto era un híbrido, un poco mezclado a todo, ¿no? Y obviamente los 4 habían obtenido resultados diferentes. El que tenía un sesgo más bien perforador, habían perforado un montón de pozos, y la conclusión fue que el 20% de los pozos habían sido económicos. O sea, él se jactaba y se enorgullecía de decir que los pozos de él habían sido más baratos
pero no necesariamente habían agregado valor. ¿Por qué? Porque Ujú, su foco era perforar rápido y barato. ujú, El financiero, eh, como parte de ese proyecto fue antes de que cayera el precio del petróleo, él había conseguido una tasa de interés muy baja, o sea, un dinero barato, y lo invirtió muy rápido con la mala suerte de que el precio del petróleo bajó, entonces los retornos sobre la inversión no fueron los esperados y al final fue un fracaso financiero. De hecho, la empresa se fundió. El que era más bien sesgado desde el punto de vista de reservorio, tomaron un approach mucho más conservador, no conservador en el sentido de que no querían arriesgar, sino que em, hicieron pozos pilotos, hicieron más análisis, hicieron sísmica, y lo que buscaron es tratar de agregarle valor en la toma de decisión de a qué landing ir, de qué ujú, diseño de pozo hacer, cuántos pozos, qué espaciamiento, etcétera. Y obviamente fueron más lentos que el resto, pero perforaron muchísimo menos pozos y todos, la mayoría fueron rentables. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, nadie sabe realmente cuál va a ser el precio del petróleo y hay incertidumbre que no se puede medir. Pero volviendo a la curva que vos mostraste antes, esa inversión que esa tercera compañía hizo en adquirir datos reales y tratar de tomar decisiones basadas en información valiosa y confiable, creo que les dio muchísimo valor en el largo plazo y les permitió absorber una baja de precio de petróleo sin estar muy expuestas, ¿no? ujú, Eh, A mí esa experiencia me sirvió muchísimo para realmente valorizar o ver ese gap o ese wedge que vos mostraste entre una mala ujú, decisión y una buena decisión. ujú, Y yo creo que a veces el foco o el sesgo que a veces existe es que los proyectos de no convencionales son exitosos si los costos de los pozos son baratos o la logística para la cadena de valor es muy buena. Que no digo que no sea verdad, es verdad, pero es un eslabón de toda la cadena, no es el eslabón. Si ujú, vos decidís hacer muchos pozos a un landing que no va a ser productivo, por más que los costos de los pozos sean baratos o ujú, que la cadena logística funcione bien, tampoco vas a tener resultados muy buenos, ¿no? Entonces, ujú. creo que en este ejemplo trato de resumir un poco Buenísimo. varios ítems de los que están descritos en esta cadena, ¿no? Ujú. Está buenísimo, gracias Fausto. Sí, sí, buenísimo el ejemplo y, tomo dos puntos de ahí. Ahora vamos a ver otros ejemplos, pero tomo dos puntos de lo que mencionaba. Digamos, por un lado, el dilema entre la velocidad y la calidad, que a veces se entiende mal, ¿no? O sea, vivimos en entornos donde hay oportunidades que requieren salir rápido, digamos, y tomar decisiones rápidas, ¿sí? Pero aún también en ese a ver, dos cuestiones, digamos, que siempre, digamos, intentamos trabajar cuando acompañamos alguna de estas decisiones. Por un lado, digamos, tener muy consciente, digamos, ese salir rápido, qué costo, qué riesgo puede tener y explicitarlo sobre la mesa. Entonces, a veces hay un tema de salir rápido y encima con una asertividad y una seguridad impostada que después, ¿no? Es la que cae en grandes costos y pérdidas si te toca la mala suerte, digamos, ¿no? Dentro de toda esa incertidumbre que afrontás, pero sin declararla. ¿Sí? Y la segunda, muchas veces incluso el valor que decías en ese contexto de ese ejemplo, de que quizás el acelerar no era el valor de negocio más mayor para el desarrollo, digamos, ¿sí? A veces sí lo es, ¿no? Esto no es una regla fija, digamos, ¿no? Pero bueno, me parece importante y esto otro que mencionabas que creo que atiende a algunas modas de preocupación, ¿no? En el desarrollo de vaca muerta respecto al costo post y la logística, ¿no? Como que ahora hay un foco en algunas variables y entiendo que se miran menos por ahí otras de manera integral que también afectan al valor. Exactamente. Eh, bueno, elegimos tres de estos, llamémosle errores o prácticas, digamos, que destruyen valor en los procesos de decisión y vamos a compartir algunos ejemplos que obviamente están modificados, pero están basadas en repetición de haber visto este tipo de definiciones en los procesos de decisión de proyectos de no convencionales, digamos, ¿no? Obviamente vamos a darles valor y darles algún caso para que puedan tener una estimación,
pero entender que muchas veces cuando uno lo ve así en estas conversaciones, del otro lado uno dice, no, pero ¿cómo pudo haber pasado eso? Pero después los sesgos organizacionales y políticos y las dinámicas de calidad de decisión sistémicas que están instaladas hacen que se caiga muchas veces en este tipo de prácticas. Y entrando en la primera, que es el de avanzar con una sola alternativa en base a un único escenario más probable, bueno, contarles dos casos, modelo que nos enfrentamos a veces, ¿no? El caso donde se aprueban y se perforan algunos landings o zonas que tienen poca delineación, que eso ya tiene un juicio de valor, por ahí en el momento entendían que la información era suficiente, ¿no? Y en este caso podemos hablar de planificar, por ejemplo, perforar 24 pozos distribuidos en 3 landings, asumiendo por ahí que todos tenían un EUR estimado de 1,2 millones de BOE, y entonces, en base a resultados de una zona cercana, ¿no? Que se toman muchas veces analogías, y luego digamos, vemos muchas veces la sorpresa de que ese VR es menor al esperado, ¿no? En este caso, para poner un ejemplo, en vez de ser 1,2 millones de VR, dio el real 0,8, ¿sí? Y ante este desvío, obviamente, empiezan a ver los sobrecostos, ¿no? Porque muchas veces obliga a compensar perforando más pozos para llegar a un plató que se quería llegar, pero por supuesto se carga infraestructura y contratos sobre zonas con bajo retorno y se destruye o baja muchísimo el NPV del proyecto. ¿Sí? Tomando alguno de los supuestos que les decía recién, por la cantidad de pozos, sí, un margen estimado de dólares por barril equivalente, ¿sí? Ese tipo de decisión para estos 24 pozos podría costar 32 millones de dólares de pérdida, ¿sí? Y probablemente, digamos, una planificación, digamos, queriendo ir capturando información, digamos, por ahí más lento y después tomar definiciones, haciendo algunas pruebas, podría, digamos, haber optimizado ese valor. ¿Sí? El otro, el otro ejemplo es la decisión, digamos, tirada de cambiar de una arquitectura, de un tipo de casing a una arquitectura de pozo con 3 casings slim, ¿sí? Principalmente motivado por la promesa de reducir costos y acelerar tiempos de perforación, y nos hemos topado muchas veces con una subestimación de los riesgos mecánicos asociados a ese cambio de casing, ¿no? Asumir que si funcionaron en algún lugar, en otra zona, en otro operador que escucharon, van a funcionar de igual manera, y no haber previsto bien la pérdida de estabilidad en la perforación de los pozos. En este caso hizo que se perdieran 2 pozos, que por supuesto el impacto más obvio y económico es el costo de perforación de esos 2 pozos, que podemos hablar de 15 millones de dólares, más la pérdida de producción asociada, ¿sí? Y acá lo que queremos traer como ejemplo de esto es que en general tienen que ver con haber en algún momento asumido muy tempranamente, sin discutir un riesgo, que el escenario, digamos, probable, tanto del EUR de los pozos en el primer caso, digamos, ¿no? Como la efectividad del casing SNIM en el segundo, estaba dada, y arrojarse rápido, digamos, a la ejecución de estas definiciones, ¿no? Después, por supuesto, podemos hacer cuentas extrapolando esto con mayores dimensiones a distintos proyectos. Luego, para poner algunos ejemplos de lo que mencionamos, una visión determinística, sin identificar, dimensionar ni prepararse para enfrentar la incertidumbre, eh, vemos también casos de asumir definiciones de planes de desarrollo basados en un único prototipo, ¿no? Donde muchas veces la incertidumbre en ciertas personas internas de la empresa está, digamos, respecto a esa incertidumbre, pero en algún punto del proceso de decisión se asume cuál es el valor que representa el yacimiento, y después los rangos de variabilidad y escenarios se dejan de considerar. Hay un lenguaje donde, digamos, determinístico hace que solo se pueda hablar, digamos, sobre esa promesa, digamos, de producción. Y en este caso, digamos, también muchas veces la sorpresa del EUR real respecto del estimado en ese pozotipo termina siendo menor, en este caso un 15% menor, donde se sufre y los impactos los vemos en retrasos de producción, pérdidas en el ramp-up y una planta que queda sobredimensionada, ¿sí? Por supuesto, en el camino existe la alternativa de acelerar el desarrollo para compensar eso, contratando más rigs, más set de fracturas, pero todo eso también implicaría más CAPEX y una duración menor en el largo plazo del plato, ¿no? Económicamente, digamos, si nosotros pudiéramos
estimar con ciertos supuestos en un desarrollo de 200 pozos y muchas veces con muy poca flexibilidad contractual, incluso para cambiar estas definiciones, el no ampliar la mirada de esa incertidumbre puede tener un costo en el flujo de caja de 360 millones de dólares, ¿no? Por supuesto, estos supuestos van a variar dependiendo del proyecto y el caso que sea. Pero los impactos son altos de estas definiciones. Luego, un típico caso es el sesgo optimista y determinístico en las estimaciones de puesta en marcha. Nos hemos topado con casos de planificaciones de facilities con fechas de puestas en marcha asumiendo un cronograma ideal, ¿no? Sin considerar desvíos, proveedores que entregan en fecha, permisos sin demora, logística perfecta, o sea, todo just in time. Y luego el desarrollo se demora, la puesta en marcha no llega en el mes 18 que habíamos puesto y llega en el mes 23 con una producción diferida, retrasos operativos, desalineación en contrataciones de servicios asociados y en este caso con un impacto de 45 millones de dólares de diferimiento en el tiempo de producción. Para compartir un ejemplo de decisiones que se toman en forma desintegrada y sin claridad de roles y responsabilidades, vamos a hablar de algunos de los casos donde entre áreas entendemos que no conversan mucho de las interdependencias que tienen en sus decisiones y en sus estimaciones. Un caso típico con el que nos hemos topado es el diseño de facilities hacia composiciones de gas o petróleo sin variabilidad en esa composición, digamos, ¿no? Con una mirada muy determinística, que esto lleva, digamos, ¿no? También frente a una presión de tiempo en el diseño de la planta, ¿no? Desde el lado de facilities y de la llegada, en tomar inputs muy rápidos que les brindan y tomando alguna composición como si fuera fija sin mirar la incertidumbre, no realizar una revisión conjunta, probablemente con desarrollo de reservas para entender esa viabilidad, y luego la producción real tiene una composición distinta a esa que se había asumido, y esa planta queda fuera de diseño. Esto, por supuesto, quizás algunos de ustedes se habrán topado con estos casos, genera cuellos de botella en la producción que se había estimado, restricciones y necesidad de rediseñar y redimensionar planta de compresión y fraccionamiento, y el impacto también puede ser muy alto, obviamente puede ser muy variable, ¿sí? En este caso estamos hablando, digamos, de un impacto de entre 20 y 50 millones de dólares en el caso de este proyecto. Y otro caso típico que vemos es la desintegración entre las áreas comerciales y de upstream y de desarrollo, digamos, ¿no? Donde se cierran muchas veces compromisos firmes, en este caso de gas, basándose en un caso base, ¿sí? Sin entender y sin haber conversado o explicitado los riesgos que tenía una curva de producción, ¿no? El pozo tipo, los tiempos de perforación y completación, la puesta en marcha de la facility, o sea, todo el esquema del desarrollo del campo. eh, Donde luego, digamos, se avanza con un compromiso muy rígido de contratación de Libre or Pay y la curva no llega y no acompaña ese nivel de entrega, que por supuesto esto tiene un impacto económico, digamos, por incumplimiento, que acá como ejemplo en este caso, digamos, lo estimamos en 20 millones de dólares. Estos casos que compartimos dentro de estos tres errores que seleccionamos, lo que pretenden es, como nos compartió Fausto hace un rato, poder darle tangibilidad cuando hablamos de definiciones que podrían tener mayor valor si uno las enfocara distinto. Y lo que nos gustaría ahora es hacerles una pregunta rápidamente a ustedes, ¿sí? Teniendo en cuenta el modelo de calidad en la toma de decisiones en estos 6 eslabones y habiendo hablado de los distintos errores o malas prácticas que podemos tener en cada eslabón, les vamos a compartir acá entrando a este QR. Les pedimos por favor si pueden ir ahí y respondernos. Y acá, Agus, te dejo a vos el micrófono si querés para poder compartir los resultados. Vamos a darles 2 minutos, 3 minutos, para ver qué tan débiles ven estos eslabones de la cadena de Decision Quality en las decisiones estratégicas en las que participan o en las decisiones de sus empresas. Perfecto, Fede. Ahí, si te parece, también mandamos por el chat. Si quieren ingresar por la página de Menti, también se puede hacer ingresando el código que está en el chat o escaneando el QR. De todas formas, vamos viendo los resultados que ponemos en pantalla.
Ya vamos viendo de a poco los participantes. Esperamos unos minutos a que terminen de completar. Está bastante parejo igual en algunos. Bueno, mientras, ¿no? Asumiendo que hay ya una masa crítica que votó. Gracias por las respuestas. Por lo pronto veo que quienes están aquí, digamos, se ven identificados en una oportunidad, digamos, en la toma de decisiones, donde estos eslabones, digamos, ven algunas debilidades, ¿sí? Veo que el compromiso para la acción y la integralidad entre los distintos actores que conforman estas decisiones es el más alto de todos. La incertidumbre y bueno, ahí va moviéndose, pero pareciera que esos tres son los caballos que van adelante, ¿sí? La incertidumbre que no está bien considerada y la definición de la oportunidad y veo que los sesgos, digamos, después le siguen un segundo escalón, la generación de alternativas creativas y accionables en un tercero y el tema de la información como un cuarto, sí, en un cuarto escalón, ¿no? Agrupándolos de alguna manera. A ver, la idea, digamos, era poder tener un feedback de ustedes, digamos, para ver cómo se venían representados en estos temas que hablamos. Eh, Voy a tomar acá, si lo puedo ver. Fausto nos dirigen ahí nuestro amigo Félix Valderrama una pregunta, ¿sí? No sé si querés ahí en Sí, Q&A, ahí si sí. querés, Leo, no sé si. A ver, para profundizar un poco en la pregunta de Félix, que me pregunta si el primer eslabón y el último, o sea, definir bien la oportunidad y el compromiso de la acción son los más importantes. Ujú, Eh, a ver, yo siempre dije que no hay peor solución que la que no resuelve un problema, ¿no? Entonces, primero hay que definir bien el problema, o la oportunidad en este caso, y asegurarse que uno entiende bien cuáles son los vectores de valor que está persiguiendo, ¿no? Si, o sea, si es producción, si es rentabilidad sobre el negocio, si es el impacto de la producción en el tiempo, si es el factor de recobro en el largo plazo. Si uno no tiene bien definido eso, cualquier alternativa que desarrolle no va a resolver la ecuación de valor. Entonces es muy importante tener bien eso definido y entender bien cuáles son todos los vectores de incertidumbre, de dónde puede venir la incertidumbre. Obviamente operar un campo no convencional en Estados Unidos no es lo mismo que operar acá en Argentina. Acá hay otros factores que bien mencionaste que tienen un peso específico relativo más importante y bueno, hay que considerarlo así. Por eso lo que funciona acá en Argentina probablemente no funciona allá y viceversa, ¿no? ujú. Entonces hay Buenísimo. que invertir tiempo y esfuerzo en definir el problema, definir cuáles son los vectores de valor y de incertidumbre, y en base a eso definir bien cuál es la oportunidad. Ujú. Está Y el buenísimo. último, el compromiso a la acción. Cuando se van analizando alternativas y se hacen los trade-offs entre las diferentes alternativas, se toman decisiones tácticas y estratégicas. Pero si al final de la ecuación o del proceso, si no se tiene un compromiso firme en ejecutar esas estrategias y tácticas, todo el valor que se puede haber creado en el proceso se puede destruir. Por ejemplo, si la estrategia es ir con 5 equipos de perforación y perforar 200 pozos en 4 años, porque creemos que en esa ventana de tiempo el precio del petróleo se va a mantener por un análisis de mercado o lo que sea, o es el tiempo que nos permite llenar la facilidad y maximizar el valor presente neto, bueno, hay que contratar a los 5 equipos y todos los servicios auxiliares que van a darle soporte a ese equipo. O sea, de nada sirve hacer todo, definir esa estrategia y después ir con un solo equipo y 4 años después darte cuenta de que dejamos mucho valor en la mesa, ¿no? Entonces el Ujú, compromiso a la acción tiene que ser muy importante. ujú. Buenísimo. Gracias.
Félix, y gracias Fausto también por la respuesta. Bueno, la pregunta y la respuesta también nos dan pie a algo que queríamos compartir también en esta conversación con ustedes, que son algunas prácticas, ¿no? Empezar a compartir con ustedes muy a alto nivel y de manera rápida, pero para poder tener aunque sea un sabor de qué tipo de prácticas, herramientas, frameworks nos podrían ayudar a capturar más valor mientras transitamos estos procesos. ¿Sí? No va a ser exhaustivo, digamos, lo que vamos a nombrar, pero sí algunas que son muy relevantes. ¿Sí? Por un lado, queremos compartir con ustedes la mirada de contar con procesos colaborativos. Cuando decimos colaborativos es integrales, ¿no? De todos los participantes de estas decisiones, que son muy complejas y requieren input de diversas áreas, para estas decisiones de alto impacto. Y acá con ustedes estamos compartiendo, digamos, un proceso que nosotros diseñamos en Tandem, pero hay muchos análogos a estos procesos, nosotros lo llamamos el triple diamante, que acompaña las etapas de maduración y de información que te va otorgando la ingeniería en las etapas FEL de un proyecto, en tres puntos de decisión, digamos, divergentes y convergentes luego, digamos. Una primera etapa, digamos, donde lo que se pretende es entre todos los actores alinear justamente el primer punto que recién comentaba Fausto, esto de la ecuación de valor, cuáles son los objetivos y los trade-offs y dónde voy a setear yo la ponderación que quiero para ese proyecto. ¿Sí? Eh, que usualmente requiere tener una discusión importante al inicio de los procesos de decisión. Siempre decimos nosotros que va a haber conflictos y peleas en estos procesos de decisión, mucho mejor tenerlos al inicio en esta conversación que sostenerlos durante todo el proceso, incluso en la ejecución y en la operación, porque esto destruye valor. Y en esa primera etapa terminar con un alineamiento respecto de okay, cuáles son esos trade-offs, qué vamos a ir a buscar y que la ecuación de valor y la pregunta estratégica del proyecto esté clara para todos los que brindan inputs y acompañan esas definiciones, aportan alternativas, relevan incertidumbres y demás. Una segunda etapa, digamos, donde ya ahí sí se analizan, digamos, en profundidad diversas alternativas y sus incertidumbres, entrando en un modelo, en una conceptualización que nos ayude a llegar a una recomendación de desarrollo, digamos, para un plan de largo plazo, pero que también ponga sobre la mesa, digamos, estrategias para ir haciendo el desrisqueo inteligentemente, capturando información y tener ya casos o estrategias semi maduradas para poder tener agilidad en los cambios, digamos, ¿no? Entonces poner esas señales ante la incertidumbre que me permitan tener agilidad para cambiar si alguna de los supuestos del caso base no se cumple. Y luego la etapa de definición que asegura que todo ese conocimiento capturado, llevándolo a la ejecución comprometida que recién mencionaba Fausto, esté capturada por los equipos de ejecución y de operación para que puedan ejecutar con todo ese conocimiento encima, con el conocimiento de la incertidumbre, no solo siguiendo un plan, sino también ir gestionando y visualizando esa incertidumbre, ya sea para una gestión del cambio fuerte en una decisión del proyecto o para ir capeando y mitigando algunos de los riesgos que se relevaron. Entonces, este proceso o este framework nos ayuda ordenadamente, o sea, cada una de estas etapas que les conté tiene hitos de decisión con decisores. Antes de llegar a esos hitos hay equipos que interactúan de manera integrada y ordenada, digamos, ¿no? Por un lado, esto que estamos viendo acá, digamos que saca a los equipos de un enfoque que nosotros llamamos de compraventa de decisiones, donde están distintas áreas y distintos actores peleando por distintas alternativas, a un enfoque colaborativo donde contiene ciertos hitos, ciertas rutinas de decisión, ahora vamos a mencionar algunas de ejemplo, y roles de decisión bien claros. ¿Sí? Entonces, para entrar brevemente en algunas rutinas claves de decisión, estos procesos pueden ser más o menos sofisticados, vamos a nombrar solo algunas rutinas, pero entender, por ejemplo, la rutina que define el inicio de un acceso a un proyecto, a un proceso, no de un proyecto, en un kickoff que alinea al equipo en la oportunidad de negocio, un concept ID que ayuda a explorar todo y poner en común todas las posibles alternativas viables alrededor de las decisiones claves que tiene ese proyecto. Después vamos a ver un ejemplo de esto. Reuniones de peer review para validar que se cumplan todos los inputs técnicos y que sean los técnicos y económicos con la calidad requerida, digamos, para ese proyecto, y los comités de decisión para tomar las definiciones relevantes. Esto es un ejemplo, digamos, de una rutina. Cada una de estas rutinas tiene una agenda, se tiene que llegar con ciertos documentos y con cierta trazabilidad para tener unas conversaciones de calidad en esos hitos. Y luego, digamos, un ordenamiento, perdón,
voy a volver para atrás, de los roles de decisión, a ver, ahí estamos. Y que, insisto, esto es un ejemplo y una propuesta, se pueden cambiar, pero poder ordenar cuáles son los órganos de gobierno de decisión, ¿sí? Un comité de decisión y un decision executive que sea sponsor y que tome las definiciones claves en esos puntos claves. ¿Sí? Después, un líder de proyecto y un equipo de proyecto integrado, un líder de proyecto que es el que tiene que llevar esta decisión como proyecto en todos estos estadios, haciéndose accountable de la integralidad, pero que esté integrado por disciplinas que ahí ponemos como ejemplo, ¿no? Desarrollo de reservas, facilities, drilling, comercial, operaciones, HCS, etcétera, digamos, que van integrándose en rutinas y cada uno trabaja en sus inputs para poder ver integralmente las decisiones y las incertidumbres. ¿Sí? Luego, idealmente, podemos tener un par que es quien se asegura que la calidad del proceso de decisión en términos metodológicos sea la más alta posible. Luego, otra práctica que creemos clave para elevar la calidad de estas definiciones es el framing de decisiones de alta calidad. Aquí hay distintas herramientas, todas las herramientas suponen tener conversiones ordenadas sobre algunos elementos clave de estos proyectos. Y uno es la agenda de decisiones, entonces poder entender, digamos, entre todo el ecosistema que está participando de esa decisión, cuáles son las decisiones claves a tomar, cuáles decisiones ya han sido tomadas y cuáles se pueden tomar más adelante. Todos estos ejemplos que ven acá, que son ejemplos de proyectos no convencionales, pueden cambiar y variar según el caso, digamos. No es que siempre son estos, pero sí ayuda a alinear el equipo para entender alrededor de qué decisiones no tiene que discutir y en cuáles tiene que generar estrategias para después madurar, evaluar y analizar, y cuáles por ahí conviene poner primero un supuesto básico y quizás tomar más adelante en el proceso y con más información. Hacer un buen framing de la decisión también requiere identificar parte de los elementos que venimos hablando, ¿sí? ¿Qué objetivos tiene esta decisión? ¿Qué decisiones hay presentes? ¿Sí? ¿Qué restricciones tenemos? Y entonces, muchísimas veces estas restricciones se mal asumen, digamos, ¿no? No sé, por ejemplo, capacidades de evacuación que vamos a contar, ¿sí? La presión de los ductos, etcétera, ¿sí? Y también empezar a mapear cuáles son las incertidumbres que tenemos que profundizar, ¿no? Y esto nuevamente son ejemplos que ayudan a hablar a todo un equipo en un mismo idioma para entender qué es lo que buscamos, sobre qué palancas podemos generar estrategias, qué cosas nos van a restringir los potenciales desarrollos y qué cosas nos van a impactar en los resultados y tenemos que entender con qué nivel de información podemos llegar y cómo ir ganando información en el camino. Esto es una visualización de una posible tabla de estrategia con 4 decisiones claves y una concatenación de esas decisiones que tienen sus interdependencias, ¿no? Y que después se puede madurar, donde finalmente en un proceso de análisis uno pueda llegar a la conclusión de que hay una estrategia que es la ganadora para comenzar el desarrollo, pero que también ya tiene premaduradas algunas otras estrategias y qué requisitos tienen y ante qué escenarios de incertidumbre por ahí convenga cambiar, digamos, alguna de estas definiciones. Estoy yendo con velocidad, disculpen, pero es para tener un primer paneo y poder dejar paso también a una última conversión que me parece interesante. Y el tercer punto es cómo analizar la incertidumbre desde el principio. Hablamos mucho de la incertidumbre, hay diversas herramientas, ¿sí? Por un lado, creemos que es importante reconocer la incertidumbre y los impactos que tiene sobre nuestros drivers de valor, ¿sí? Acá ponemos el valor actual neto como ejemplo, ¿sí? Pero si ven esta visual del diagrama de influencia, acá tenemos las distintas capas de incertidumbre, ¿no? Desde los ingresos y por acá vamos a los precios, a lo comercial, a los contratos, digamos, y por acá vamos al potencial de producción de gas unido a los contratos, a la venta efectiva. Y detrás de la producción podemos tener toda una rama y un árbol de incertidumbres asociados al subsuelo, ¿sí? A la puesta en marcha y a la disponibilidad y la efectividad de las plantas, a los tiempos de drilling, digamos, y de perforación y los costos de perforación. Y de la misma manera que tenemos toda esta identificación para toda la rama de ingresos y producción, podemos tener todas las incertidumbres identificadas asociadas a las facilities y al OPEX, que acá resumimos como para poder ver una visual general del tema. Esto, por supuesto, puede dar análisis, derivar después en profundización de análisis distintos, con diagramas de tornado, simulaciones de Monte Carlo que nos permitan entender el impacto de esas incertidumbres en nuestro proyecto. Y luego, también entendiendo cuáles son las de mayor impacto, cómo planificar gestión de ese riesgo, entendiendo las variables específicas
qué señales tengo que ver tempranamente para entender cuándo hay que actuar en ellas, qué posibles acciones mitigadoras puedo tener, qué acciones de contingencia puedo tener, y entonces ir capeando esos downsides o aprovechar los upsides que me deriven del conocimiento de esas incertidumbres. Me gustaría, por último, conversar nuevamente con ustedes brevemente y hacerle después una pregunta a Fausto para cerrar. Les vamos a ubicar a ustedes 10 desafíos, o sea, suponiendo que dentro de su empresa quieran ir hacia una transformación de la toma de decisiones, trajimos 10 desafíos en esta en cuenta, nuevamente hay que ir al Menti, y que ponderen del 1 al 10 la relevancia que cada uno de ellos tiene como desafío para lograr hacer una transformación. Y acá, Agus, te dejo pantalla, así los guías para poder dar estas respuestas, ahí le van a aparecer en el mismo Menti cuáles son estos 10 desafíos que vemos. Perfecto, sí. También enviamos por el chat para que puedan ingresar también por la página de Menti colocando el código de acceso y si no pueden escanear el QR. De todas formas, ahí vamos a empezar a compartir los resultados. Gracias, Agus. Perdón, dije 10, pero eran menos, ¿no? Entonces, pasar de decidir por intuición a decidir con evidencia, pasar de trabajar en silos a trabajar en forma integrada, de premiar la rapidez a premiar el valor generado por la decisión, de un proceso informal a una disciplina de decisión más clara, de pedir un número a gestionar decisiones con rangos de incertidumbre, de roles difusos a roles claros y de repetir soluciones conocidas a explorar alternativas. Bueno, gracias, ahí vamos viendo sus respuestas. Por lo visto, son todos desafíos relevantes, algunos más que otros, pero que todos ven presentes en sus organizaciones. Y mientras vemos cómo se mueve esto, Fausto, quiero preguntarte por tu experiencia. Conozco que has atravesado distintos de estos procesos de transformación hacia la mejora en la calidad de los procesos de decisión. Y si nos querés compartir un poco cómo, o sea, cuáles son las claves, qué se puede esperar y cómo se podría, cómo se puede hacer un camino hacia ese estadio. Y a mí me tocó implementar este proceso en cuatro organizaciones completamente diferentes. La primera fue una compañía nacional, la segunda fue una compañía multinacional que tenía operaciones en muchos países, la tercera era una compañía pública local en un país vecino y la cuarta es acá en Panamérica, ¿no? Ujú, Pero independientemente de la cultura y de la idiosincrasia de cada país o de cada organización, el resultado siempre fue el mismo. Eh, y se caracteriza por tres o cuatro variables importantes, ¿no? La primera es que al no trabajar en silos y trabajar más en forma coordinada e integrada, el resultado final es mucho más coherente y el compromiso para la acción es mucho mayor porque todo el mundo participó durante todo el proceso en madurar el proyecto y en definir cuáles son las mejores estrategias. Es el clásico ejemplo de que es mejor predecir que llorar, ¿no? Entonces el que participa de la decisión lo toma como propio y tiene mucho más compromiso en que sea un éxito. Ese es el primero. Y el segundo es en aceptar el nivel de incertidumbre y mapearlo, y en base a eso tomar las mejores decisiones estratégicas, ¿no? Eh, Se habló muy poco, pero acá en Argentina es muy importante todo el tema de, de procura y contrataciones porque el mercado de contratistas y el mercado de proveedores no es tan elástico como es en Estados Unidos, por ejemplo. ujú, Entonces, si uno tiene bien mapeado las incertidumbres y sobre todo los vectores de valor, es mucho más simple definir una estrategia de contratación y de procura que te permita ejecutar el proyecto y cumplir con los objetivos de valor, ¿no? Eh, entonces es muy importante que en la toma de decisiones no solamente participen los técnicos de subsuelo, de perforación, de operaciones, sino que también participe la gente de planificación, la gente de procura y contrataciones y así sucesivamente, y que cada uno mapee las incertidumbres, que todo eso se incorpore en el análisis. Porque a veces uno cree, o la tendencia es que
es un tema muy, muy técnico y la solución requiere una solución técnica y a veces el valor, un vector de valor importante puede ser justamente cómo se contratan los servicios. Ujú, Por dar un ejemplo. Esa es una segunda observación. La tercera observación es que en la mayoría de los casos la gente cree que esto es más trabajo, ujú, eh, y que es mejor ir directamente a la acción, cuando en la práctica la experiencia pragmática demuestra de que si uno no planifica, va a tener mucho más problemas después en la ejecución. Y eso requiere de mucho retrabajo y mucha ineficiencia o ineficacia que después termina costando muy caro, ¿no? Entonces, como decía Churchill, it's better to plan not to fail que fail to plan. ujú, Es mejor planificar para no fallar que fallar en planificar, ¿no? ujú, Y creo que eso resume un poco el concepto, ¿no? Es mejor invertir tiempo y recursos en hacer todos los análisis, buscar las mejores alternativas, mapear la incertidumbre, definir mejor las estrategias y no después estar corriendo porque los resultados no se están dando, la perforación de los pozos no es buena, los niveles de producción no son los garantizados y estar siempre tratando de recuperar ya en ejecución donde ya la apuesta ya está hecha, ¿no? ujú. Buenísimo.